Pensemos por un momento en esa sensación de abrir un viejo álbum de fotografías de la infancia. Uf, me encanta. Las páginas huelen a polvo y ya nostalgia pura, ¿verdad? Exacto. Al pasar las hojas, pues reconoces los rostros familiares, el caos habitual en el salón, las cenas desastrosas, todo parece increíblemente cercano. Como si lo pudieras tocar. Sí, sí, casi palpable. Pero si miras con un poco más de detenimiento, te das cuenta de un detalle bastante perturbador. Los nombres debajo de las fotografías están emborronados. Ostras, ¿ya? Y hay páginas enteras que deberían estar llenas de recuerdos súper vibrantes que están completamente en blanco. Es como si la memoria hubiera decidido editar la historia, dejando solo fragmentos sueltos. Es una imagen visual muy sugerente. Porque, a ver, describe a la perfección esa disonancia cognitiva que experimentamos con la nostalgia. Totalmente. Creemos conocer una historia al dedillo, la hemos asimilado como parte de nuestra propia cultura. Pero, al rascar la superficie, descubrimos vacíos inmensos y mecanismos de defensa que pasaron desapercibidos durante años. Y esa es precisamente la tesis de nuestra exploración de hoy. Damos la bienvenida a quienes nos acompañan a este análisis a fondo. Eso es, un análisis de los buenos. Una verdadera disección donde vamos a abrir los archivos, repasar las noticias más recientes y adentrarnos en la trastienda de una de las comedias más queridas de la televisión. Hablamos de Malcolm, el de en medio. Qué gran serie, madre mía. Es que es un clásico. Y bueno, para quienes disfrutan descubriendo la arquitectura oculta de sus series favoritas, les invitamos a suscribirse, dejar sus comentarios y darle me gusta. Que siempre ayuda, claro. Exacto, siempre ayuda. Porque resulta fascinante notar cómo esta familia, en pleno 2026, sigue generando titulares. Es increíble. Pero antes de hablar del impacto psicológico en los actores o de las locuras en el plató, hay que entender la premisa. Y aquí hay un misterio que duró 7 temporadas. Su propio nombre. Claro. Para desentrañar ese misterio de identidad, primero hay que poner el foco en el creador, en Linwood Boomer, y en los cimientos de la serie. Ajá. Porque esto no fue un producto fabricado en un laboratorio de audiencias. Boomer construyó, digamos, una biografía libre. O sea que se basó en su propia vida. Totalmente. Él mismo fue el hijo de en medio en una casa dominada por hermanos varones, y además era un niño superdotado con un coeficiente intelectual altísimo. ¡Qué fuerte! Sí, sí. Fue enviado a un programa educativo especial contra su voluntad, igual que el protagonista. Así que la premisa nace de una realidad muy específica y caótica. Pero a ver, ahí radica una contradicción que me parece fascinante. Si la serie es una biografía tan anclada en la realidad personal del creador, ¿por qué narices la familia carece de apellido? Esa es la gran pregunta. Es que a lo largo de todos los años de emisión jamás se menciona de forma oficial. Recuerdo momentos brillantes, como esa etiqueta identificativa de Francis en su trabajo que rezaba literalmente Francis sin apellido. O el momento del discurso de graduación. Ese oportuno acople de micrófono justo cuando Malcolm va a pronunciar su nombre completo. Pero planteo la duda, ¿fue esto realmente una estrategia maestra desde el día 1? Ya veo por dónde vas. O sea, ¿os suena más a la clásica excusa de una sala de guionistas que comete un error de continuidad en los primeros capítulos y decide convertirlo en una broma recurrente para salir del paso? Es una duda muy legítima, la verdad, sobre todo conociendo cómo funciona la televisión por dentro. Claro. Pero las pruebas apuntan a una decisión consciente, aunque silenciosa. De hecho, a los creadores se les escapó un único detalle, o quizás lo dejaron como una pista, quién sabe. A ver, cuenta. En el episodio piloto original, si pausas la imagen y amplías la etiqueta del uniforme militar que lleva Francis en la academia, se puede leer con absoluta claridad el apellido Wilkerson. Ah, el famoso apellido fantasma. O sea que sí existía. Sí existía, al menos en ese primer momento. Madre mía, eso cambia la perspectiva por completo. Es decir, los creadores actuaron como prestidigitadores expertos. Exacto. La magia no está en hacer desaparecer el apellido, sino en la distracción. Hacen ruido, crean chistes sobre el acople del micrófono, mientras en la otra mano, a plena vista desde el minuto 1 del piloto, escondían la carta ganadora. Tal cual. Pero, ¿cuál crees que es el mecanismo detrás de esta omisión deliberada? Pues el mecanismo es la eliminación de barreras para la proyección de la audiencia.
Piensa que, en la historia de la televisión, las familias siempre han estado ancladas a una identidad muy marcada. Ya, como los Simpson o los Soprano, ¿no? Exactamente. El apellido otorga linaje, ascendencia y a menudo una clase social o un origen étnico específico. Te sitúa en un contexto. Eso es, al extirpar el apellido Wilkerson de los guiones posteriores, eliminaron cualquier etiqueta demográfica limitante. Esa ausencia obligó al cerebro del espectador a rellenar el espacio en blanco. Qué interesante, o sea, de repente ya no eran una familia específica de un suburbio estadounidense. No. Eran el arquetipo puro de la clase media ahogada por las facturas, con padres al borde del colapso y hermanos en guerra constante. Se convirtieron en un lienzo en blanco para la empatía masiva. Es literalmente una forma de ingeniería social a través de la comedia. Al no ser los Wilkerson, implícitamente se convierten en nuestra familia. Esa es la clave. Y bueno, esa transición de la identidad ficticia a la realidad nos lleva a un contraste brutal. Porque si la familia era un concepto, digamos, etéreo, sin nombre, el esfuerzo físico para llevarlos a la pantalla fue extremadamente real. Y tan real. Muy tangible. Esto nos empuja a examinar la figura del patriarca, Hal, y el nivel de exigencia que asumió Bryan Cranston. Cranston. Cranston representa un caso de estudio sobre lo que significa el rigor actoral disfrazado de comedia absurda. Totalmente. A menudo, la gente percibe la comedia física como algo menor o más fácil que el drama intenso, pero Cranston insistía en ejecutar sus propias acrobacias, llegando a dominar el patinaje artístico a un nivel casi profesional. Solo para un episodio. Solo para las escenas de un único episodio, sí. Hay un punto donde la dedicación cruza la línea hacia lo directamente temerario. Y temerario se queda corto si analizamos el episodio 14 de la primera temporada, Los robots y las abejas. Ay, madre, ese episodio. Es que, sobre el papel, la escena exige que Hal termine cubierto por un enjambre. La lógica de producción de principios de los 2000 dictaría usar un traje con texturas, efectos digitales primitivos o abejas falsas. Lo lógico, vamos. Pero sabemos que Cranston se cubrió de abejas reales. O sea, ¿cómo se justifica desde la técnica actoral someterse a ese nivel de peligro real por una simple carcajada? Pues la justificación reside en la búsqueda de la autenticidad absoluta, que es la misma herramienta que se usa en el drama más oscuro. Ya, pero abejas vivas. Sí. Los productores le ofrecieron alternativas, obviamente, pero Cranston aceptó el traje de abejas vivas rechazando cualquier tipo de efecto especial. Se le adhirieron miles de abejas reales al cuerpo. Me parece inconcebible. O sea, el instinto humano más básico es huir o entrar en pánico absoluto ante un enjambre. Completamente. Y la anécdota oficial dice que soportó la escena y solo sufrió una picadura. Y para colmo, en una zona de la anatomía increíblemente íntima y dolorosa. Sí, no quiero ni imaginarlo. Pero el verdadero mérito no es la picadura en sí, es la capacidad de disociación. Para terminar esa toma sin romper el personaje, tuvo que anular por completo el dolor físico y el terror primario. Y manteniendo la expresión cómica de Hal, que tiene tela. Exacto. Esa es la clave analítica aquí. Esa capacidad de disociación y de soportar la incomodidad extrema en el plató no es un simple dato curioso de trivial. Ah, no. No, es el mismo músculo psicológico que años más tarde utilizaría para sostener la tensión insoportable de papeles mucho más oscuros. ¿Te refieres a Breaking Bad, claro? Eso es, la comedia fue su campo de entrenamiento para la resistencia emocional. Y hablando de trayectorias que cambian la historia, hay un hilo suelto en el proceso de audiciones de esta serie que redefine por completo el concepto del efecto mariposa en Hollywood. Ah, sí, ya sé por dónde vas. A veces un fracaso es la pieza central de un destino mayor, ¿no? Te refieres al casting de Francis. Los documentos de la época revelan que un actor muy joven y desconocido estaba obsesionado con interpretar al hermano mayor rebelde. Obsesionado es poco. Movió cielo y tierra para conseguir una oportunidad, pero los productores denegaron la audición de manera categórica. No le permitieron ni siquiera leer una triste línea del guión. ¡Qué fuerte! Y ese actor era, nada más y nada menos, que Aaron Paul. Es asombroso cómo funciona la maquinaria del azar en esta industria. Si Aaron Paul hubiera entrado en esa sala de audición y hubiera deslumbrado a los directores, habría firmado un contrato de exclusividad por 7 años. Habría sido Francis, sí o sí. Pero la consecuencia real de eso es que la historia de la televisión moderna se habría reescrito. Al ser rechazado, Aaron Paul quedó libre para, años después, cruzarse con Bryan Cranston en Breaking Bad.
O sea, sin ese rechazo, el Jesse Pinkman que redefinió el drama televisivo simplemente no existiría. Es que me vuela la cabeza. Un simple no en una oficina de casting en el año 99 estructuró la época dorada de la televisión casi una década después. Demuestra lo frágiles que son las narrativas culturales, totalmente. Pero este contraste entre un adulto como Cranston, que procesa el caos del rodaje como una técnica artesanal, y actores como Aaron Paul que buscan su oportunidad, nos obliga a mirar hacia el eslabón más vulnerable de esta producción. Los niños. Los niños, exacto. Y aquí es donde la historia adquiere tonos grises, muy grises, porque pasar la infancia bajo los focos tiene un precio neurológico que rara vez comprendemos desde fuera. Es un área que la prensa amarillista tiende a simplificar con titulares escandalosos, la verdad. Pero la neurociencia y la psicología clínica lo ven de otra manera. Claro. Durante la última década, ha existido una narrativa viral que aseguraba que Frankie Muniz, el protagonista, padecía de una amnesia total que había borrado sus años en la serie. Recuerdo perfectamente esos titulares, se presentaban como una tragedia absoluta del estrellato infantil. Sí, vendía mucho ese drama. Sin embargo, hace muy poco, a principios de este mismo año, de 2026, Muniz rompió el silencio en un formato de audio y desmanteló esa exageración mediática. Menos mal que lo aclaró. Afirmo rotundamente que no sufre de amnesia total. Pero, y aquí viene lo fuerte, la explicación médica y emocional que ofreció es infinitamente más fascinante que el titular sensacionalista. Totalmente. Muniz ofreció una radiografía clínica de su propio cerebro increíble. Por un lado, abordó el factor fisiológico real. Ajá. Su historial médico incluye accidentes isquémicos transitorios, lo que conocemos como miniderrames, a partir de 2012, y múltiples conmociones cerebrales derivadas, en gran parte, de su etapa posterior como piloto de carreras profesional. Que no es poca cosa. No, es innegable que hay un daño estructural. Pero la verdadera revelación fue su descripción del mecanismo de defensa que desarrolló siendo solo un niño en un plató de televisión. Esa fue la parte que realmente me hizo replantearme cómo consumimos estas series. Es súper útil pensar en el cerebro de un niño actor como si fuera la memoria RAM de un ordenador trabajando al límite de su capacidad. Qué buena analogía, sí. Es que, imagínate, cuando tienes 12 años y estás en un plató con 100 adultos esperando a que no te equivoques, tu cerebro utiliza toda su energía en procesar el programa a corto plazo, aprender marcas en el suelo, recordar diálogos, simular una emoción. Claro, no das abasto. Y en el momento en que el director grita corten, ese sistema se reinicia violentamente para cargar la siguiente escena. Nunca llega a procesar la experiencia. Literalmente. O sea, nunca pulsa el botón de guardar en el disco duro emocional a largo plazo. Es que esa analogía tecnológica es súper precisa para explicar el trauma repetitivo. El cerebro humano necesita tiempo de inactividad, aburrimiento y reflexión para consolidar la memoria a largo plazo. Exacto, y ellos no lo tenían. En un entorno de alta presión de Hollywood esa consolidación se interrumpe. Muniz explicaba que al ver los episodios ahora, es consciente de que es él quien está en la pantalla, pero no posee el recuerdo vivencial de haber estado allí. ¡Qué duro! ¡Ostras! Su mente no almacenó la emoción del momento, solo ejecutó la orden. Lo cual nos revela un coste oculto del éxito prematuro que es brutal. El niño sobrevive apagando sus emociones y el adulto paga el precio encontrando vacíos enormes en su biografía. Es el precio de la fama temprana. Y esta idea de supervivencia nos lleva a un misterio paralelo. Porque si Muniz lidió con la presión borrando sus recuerdos, su compañero de reparto, Eric Persullivan, quien dio vida al pequeño Dewey, Ay, Dewey, el favorito de muchos. tomó una ruta de escape radicalmente distinta. Después de 2010, simplemente se desvaneció de la vida pública. Sin entrevistas, sin redes sociales. O sea, un apagón mediático total. Sí, fue muy radical. Pero recientemente, Jane Kaczmarek, la actriz que interpretó a Lois, ofreció un contexto muy revelador sobre esa ausencia. ¿Qué dijo exactamente? Pues confirmó que la desaparición no fue una crisis, sino un acto de extrema lucidez. Sullivan comprendió a una edad muy temprana que la industria del entretenimiento no era compatible con su bienestar mental. Qué madurez, la verdad. Sí. En lugar de aferrarse a la fama, pivotó hacia el rigor académico. Actualmente se dedica al estudio de la literatura victoriana en una institución de enorme prestigio. Hay una ironía casi poética en esa decisión, ¿no crees?
Totalmente. Pasa de ser el objeto de una narrativa frenética y caótica en la televisión comercial a sumergirse en el estudio de la literatura victoriana, que se caracteriza por estructuras rígidas, narrativas cerradas y un análisis calmado del pasado. Es el refugio perfecto para él. Es que es el refugio perfecto, y esta decisión cobra un peso enorme precisamente hoy. Para quienes estén al tanto de las noticias del streaming, hoy, 16 de abril de 2026, Disney Plus estrena esa ansiada temporada especial de retorno con 4 episodios. Sí, por fin. Y Sullivan se ha mantenido firme. Es el único miembro del elenco original que ha rechazado participar, siendo sustituido por Caleb Ellsworth Clark para el papel de Dewey en su etapa adulta. Y es que mantenerse firme en esa decisión 16 años después requiere una integridad inusual, las cosas como son. Desde luego. Es muy común ver a estrellas infantiles regresar a los reinicios de series atraídos por la validación o, seamos sinceros, por la compensación económica. El hecho de que Sullivan haya elegido preservar su vida privada frente a la nostalgia global habla de una madurez que contrasta fuertemente con la naturaleza de la industria. Totalmente de acuerdo. Ahora, si conectamos estos hilos, el trauma de los niños actores, la necesidad de escapar del pasado y el peso actoral masivo de Cranston en su etapa posterior, A ver. llegamos inevitablemente al territorio de la mitología moderna. Me refiero a cómo el público, de forma inconsciente, ha intentado dar sentido a todo esto a través de una teoría que une a Malcolm con Breaking Bad. Ostras, la teoría. Se ha discutido en foros y perfiles como la cuenta de TikTok de Luces Cámara Aro la han llevado a la viralidad absoluta. Entramos en el fascinante mundo de las narrativas transmedia creadas por los fans, porque la teoría sugiere que la comedia familiar es, en realidad, una precuela oscura. Sí. Propone que Malcolm, agobiado por el peso de su coeficiente intelectual de 165 y las expectativas asfixiantes de su madre, se quiebre emocionalmente en su vida adulta. Y ahí adopta una nueva identidad y emerge años después como Walter White, el infame Heisenberg. Exacto. A primera vista suena un delirio de Internet, o sea, una ida de olla total. Pero veamos las pruebas que presentan los fans, porque los paralelismos estructurales asustan. A ver, cuéntame esas pruebas. Pues Malcolm y Walter comparten el mismo ADN psicológico. Ambos poseen una inteligencia muy superior a su entorno, pero en lugar de usarla para el bien, la combinan con una arrogancia desmedida y una profunda capacidad de manipulación. Cierto. Además, ambos albergan un resentimiento crónico hacia un sistema que consideran que no les ha dado el lugar que merecen. Y ojo a esto, apuntan a que el segundo nombre del padre, Hal, es Walter. Ostras. Según la teoría, Malcolm adopta el nombre en honor a la tradición familiar. Y volvemos al punto inicial de nuestro análisis de hoy. Como jamás se confirmó en pantalla el apellido Wilkerson de forma explícita, teóricamente podrían apellidarse White. Es un ejercicio de encaje de bolillos narrativo fascinante, las cosas como son. Aunque desde una perspectiva lógica y cronológica, la teoría se desmorona rápidamente. Ya, claro. La historia personal de Walter White incluye recuerdos de su propio padre biológico falleciendo cuando él era joven, lo cual invalida que Hal sea su padre. Sin embargo, el valor de esta teoría no reside en su veracidad literal, sino en lo que nos dice sobre la audiencia. Exacto. O sea, ¿por qué necesitamos que sea verdad? ¿Por qué la cultura pop se aferra a esta idea tan loca? Porque necesitamos coherencia en los arquetipos de Jung. La audiencia percibe una continuidad tonal entre la brillantez frustrada de Malcolm y la sociopatía de Walter. Además, es la máxima alabanza al rango actoral de Bryan Cranston. Sin duda. Y los creadores de Breaking Bad entendieron esta necesidad psicológica de los fans y respondieron con una brillante concesión oficial. Ese final alternativo incluido en la edición en DVD de Breaking Bad es, sin lugar a dudas, una obra maestra de la metatelevisión. Es buenísimo. Hal despierta terrorizado en medio de la noche, se gira en su cama familiar y despierta a Lois. Y con un ataque de pánico puro, le confiesa que acaba de tener una pesadilla hiperrealista. ¡Qué momento! Soñó que era un capo de la droga en Nuevo México que cocinaba metanfetamina junto a un hombre niño errático y que se había afeitado la cabeza. ¿Y Lois, con esa frialdad maternal y pragmática que la caracteriza?
Tal cual. Desestima sus miedos, le dice que deje de comer chatarra antes de dormir y le ordena que apague la luz. Esa escena encapsula cómo la industria abraza sus propios mitos. Juega con la idea de que toda la tragedia épica de Breaking Bad podría ser solo la indigestión de un padre suburbano abrumado. Cierra un ciclo emocional para millones de espectadores, fusionando dos universos que temáticamente exploran los límites de la moralidad y la presión familiar. Pues qué viaje hemos recorrido hoy. Empezamos buscando datos curiosos y hemos terminado analizando la psique de toda una generación. Casi. Se nos ha ido un poco de las manos, ¿no? Un poco, sí. Pero si recapitulamos lo que hemos extraído de estos archivos, vemos que Malcolm el de en medio trasciende por completo la etiqueta de simple comedia de situación. Totalmente. Detrás de las risas operaba como un intenso laboratorio de resistencia, evidente en esa dedicación inquebrantable de Cranston bajo un traje de abejas vivas. Que sigue siendo una locura. Lo es. Y fue, al mismo tiempo, un entorno de altísima complejidad emocional para las estrellas en desarrollo, dejándonos las reflexiones de Frankie Muniz sobre la supervivencia de la memoria. Y esa valiente retirada hacia el anonimato literario de Eric Bert Sullivan. Exacto. Y finalmente, comprobamos cómo se ha convertido en una cantera inagotable de folclore moderno, desde el escurridizo apellido Wilkerson hasta la oscura sombra de Heisenberg. En definitiva, nos revela que el acto de crear televisión, especialmente a esa escala masiva, no es inocuo. Transforma a quienes participan en ella y moldea la forma en que los espectadores construimos nuestra propia identidad cultural a lo largo de las décadas. Y esto nos deja frente a una última interrogante. Un tensamiento para que la mente le dé vueltas mucho después de que termine esta conversación. A ver. Si aplicamos la lupa a la fragilidad de la memoria, si Frankie Muniz, el propio rostro y centro de gravedad de la serie, necesita ver los episodios porque su mente borró la experiencia de haberlos grabado, Sí. y sin embargo, nosotros, desde el sofá de nuestra casa, almacenamos cada diálogo, cada gesto y cada broma como si fueran vivencias propias. ¿A quién le pertenece realmente la historia de Malcolm en pleno 2026? Ostras. Qué buena pregunta. A los seres humanos que prestaron sus cuerpos, soportaron la presión y en algunos casos tuvieron que olvidarlo todo para poder seguir adelante. ¿O acaso la obra ya es propiedad exclusiva de ese público masivo que la mantiene viva, la disecciona y la transforma en nuevas mitologías para la posteridad? Es un dilema profundo, ¿eh? La propiedad de los recuerdos es al final la frontera más borrosa entre el arte y la vida real. Disfrutan de estas inmersiones profundas en los recovecos de la cultura pop, les animamos a suscribirse, dejarnos un me gusta y compartir su opinión en los comentarios. Nos encantaría leer qué piensan sobre esa conexión con Heisenberg, por ejemplo. ¿O cuál es la lección oculta que se llevaron del personaje de Dewey? Hasta nuestra próxima exploración a fondo.